En esta semana, ustedes saben, hemos estado empezando una serie acerca de preguntas y respuestas que justamente la hemos puesto como título así. Y hoy vamos a tratar de bíblicamente responder a una pregunta que ha sido muy inherente al hombre. Una pregunta que ha estado ahí básicamente desde Génesis 3. Una pregunta que es un dolor de cabeza para el hombre. Es una pregunta que a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha querido dar una respuesta. Lo ha intentado muchas veces simbólicamente o ficticiamente o de una manera fake, falsa. Ha podido llegar a tener eso, pero solamente ha sido momentáneo, por un momentito, temporal. Y luego se le ha escapado nuevamente, se le ha perdido y ha querido buscar nuevamente eso y no lo halla, no sabe qué es, no sabe cómo hallarla, no sabe qué cosa hay que hacer para poder hallar, porque es importante. De hecho, lo que vamos a ver hoy es tratar de responder a la luz de la palabra de Dios algo que es el fin de todo hombre, de toda familia, de toda sociedad. Y estoy hablando acerca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo hallo la felicidad? ¿Qué entiendo por felicidad? ¿Cuáles son las implicaciones de ser feliz? Y eso es lo que vamos a ver hoy en este día. Bueno, para más o menos empezar este tema, podemos nosotros dar un concepto de felicidad, un concepto secular de lo que es felicidad. Y la palabra felicidad viene de la palabra latín que significa felicitas, que quiere decir o que implica ser fértil. Es decir, si nosotros damos un concepto, o según lo que está en la Real Academia de la Lengua Española, ahí en el diccionario, podemos decir que ese es un estado de ánimo que supone satisfacción por gozar de los deseos o disfrutar de lo que es bueno. Eso es felicidad, según un diccionario de la lengua española. Ahora, el ser feliz, como les decía hace un momento, es el objetivo último del ser humano, tanto individual como colectivo. Todos buscan la felicidad, sea individual o colectivamente, sea con su familia, en un país, una sociedad, una cultura. Todos buscan ser felices y para ello pues hacen mano de muchos recursos, sean legales o no ilegales, sean buenos o no sean buenos, pero al fin y al cabo todo el mundo quiere ser feliz. Ahora, yo en base a esto quisiera llevarles a todos ustedes a considerar estas palabras, a ver si es que realmente están relacionadas con la felicidad. Y estoy hablando de la palabra pobre, llorar, humildad, hambre y sed, perseguido, acusado, maltratado. Yo creo que ninguna de estas palabras que acabo de enunciar están relacionadas con la felicidad. Usted diría eso. O bueno, la mayoría del mundo diría eso, que ninguna de estas palabras se asocia con una persona o con una familia que ha encontrado la felicidad. La sociedad, les digo esto porque la sociedad actual, hoy en día, dice que la verdadera felicidad está en obtener triunfos, vivir en casas lujosas, tener mucho dinero en el banco o debajo del colchón, irse a paseos a Cancún, a Escocia, a todas esas partes, y dicen esas cosas. Y déjeme decirle que miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad prácticamente han entregado su cuerpo y su alma para obtener estas cosas. Lo han hecho. Y no solamente eso, sino bienes materiales. Pero la pregunta sería aquí, ¿es ahí donde realmente está la felicidad? ¿En llegar a obtener estas cosas? ¿Es realmente eso? ¿Soy feliz cuando tengo la casa soñada? ¿Soy feliz cuando llego a tener cierta cantidad de dinero en el banco? ¿Soy feliz cuando no hay problemas en el hogar? ¿Soy feliz cuando mis hijos no están en drogas, cuando están bien? ¿Soy feliz ahí? ¿Hay alguna fórmula mágica para ser feliz? ¿Hay acaso ciertos requisitos que yo tengo que cumplir para ser feliz? ¿Sabe que muchos buscan la felicidad y no la hallan? ¿Dónde está? ¿Dónde está la felicidad?
en obtener estas cosas que nosotros hablamos hace un momento? ¿Sabe que muchos tienen todo y aún así no son felices? ¿Sabe que muchos carecen de todo y aún así no son felices? Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y hoy, obviamente, en este tiempo, entender lo que realmente es la felicidad y cómo buscar la felicidad prácticamente se ha vuelto una utopía, una quimera, siendo un poquito poéticos. Dando gracias a Dios, la Biblia nos da una respuesta a ello. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué implica ser feliz? ¿Cómo hallo? ¿Cómo busco? ¿Cómo llego yo a ser feliz? Y es interesante porque la Biblia usa la palabra bienaventurado para referirse o para describir a la felicidad. Ahora, esta palabra bienaventurado es especial porque no solamente está en plural, sino que implica y quiere decir inmensamente feliz, sumamente feliz. Eso quiere decir la palabra bienaventurado en la Biblia. Feliz, feliz, feliz. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando empieza ahí su ministerio en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, empieza a predicar y Él empieza justamente explicando esto, las bienaventuranzas. Capítulo 5 del versículo 3 al 12, Él empieza a hacer eso, a explicar eso. Pero aún así, hay gente que piensa que la felicidad se puede hallar fácilmente y cuando se dan cuenta, entienden que están en un callejón sin salida. Estoy hablando de las personas que creen que drogarse les hace feliz, o que irse a una discoteca un viernes, un sábado les hace feliz, o que de repente utilizar alcohol les hace felices, o de repente dicen, bueno, yo soy muy guapo, tengo muchas mujeres y por eso soy feliz, o por el hecho de tener alguna cantidad de dinero les hace felices. Eso no es tan cierto del todo, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que en esa instancia lo que les causaba felicidad se ha convertido en su desgracia y amargura. Y eso en algunos casos se lo ha podido experimentar. A veces llegan a tener todo lo que han deseado en su vida, propiedades, dinero, estudios, y se dan cuenta que en realidad han perdido a sus hijos, han perdido a su esposa, sus relaciones han fallado en eso. Y eso es muy triste, hermano. Dando gracias a Dios, la palabra de Dios siempre ha tenido una respuesta a esta pregunta: ¿qué es la felicidad y cómo puedo llegar a ser feliz? Así que, amado hermano, yo quisiera invitarle que por favor abra su Biblia en el Salmo 1, por favor. Salmo 1. Ok. Vamos a leer el Salmo 1 y vamos a tratar de dar una respuesta a esto de una manera bíblica, a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo hallo la felicidad? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? Salmo 1. Dice ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. A esta pregunta, como usted ve y como acabamos de leer, este salmo trata de dos caminos. Uno lleva a Dios y el otro lleva lejos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá. Este salmo está dividido en dos partes. Los primeros 3 versículos hablan
de los justos, y los últimos 3 versículos habla justamente del camino de los malos, de los que son malos, de los injustos, de los caminos de los malos, de la gente que está sin Dios, de la gente impía. Pero como nosotros podemos ver, ahí la palabra de Dios nos indica acerca del camino de los justos, que precisamente es el camino de la felicidad. Versículo 1 dice, bienaventurado. El salmista empieza con esa palabra, bienaventurado, el varón inmensamente feliz, extremadamente feliz. El hombre o la mujer, dice ahí, bienaventurado el varón, grandiosamente feliz es el hombre, dice, inmensamente feliz es el hombre o el varón. Sin embargo, notemos que el salmista primero describe lo que impide llegar a la felicidad, el camino equivocado para obtener la felicidad. Y el salmista, como usted ve, desde el versículo 1 en adelante, él hace una lista de aspectos en los cuales nosotros no podemos llegar a responder esa pregunta de qué es ser feliz y cómo puedo llegar a ser feliz. Y ahí dice, vemos en el versículo 1, que dice claramente, dice, bienaventurado el varón, y ahí nos da esa lista, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, A, punto B, ni estuvo en camino de pecadores, y punto C, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nada de esto sirve para llegar a ser feliz, nada de esto. Por eso es que el versículo 1, si usted presta atención, podemos ver que hay 3 negativos ahí. No anduvo, ni estuvo, ni en silla. 3 negativos que vemos claramente. El salmista habla de que esta es la manera de ser o vivir que lleva a la infelicidad, a la desgracia, a la tristeza. O sea, si usted anda en camino y en consejo de malos, si usted está en camino de pecadores o en silla de escarnecedores, obviamente usted no va a ser feliz. ¿Qué nos está diciendo el salmista acá? Que ese precisamente es el camino incorrecto, la conducta equivocada. Eso nos está diciendo acá el salmista. Entendamos obviamente que nosotros por naturaleza somos más inclinados a hacer lo malo que lo bueno. ¿Sí? Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Lo malo que no debo de hacer, eso hago. Así dice Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Pero notemos algo impresionante acá en este versículo 1. Dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? La palabra anduvo obviamente significa andar, ¿sí? Andar. ¿En qué? En consejo ¿de qué? ¿De quién? De malos, ¿sí? Luego vemos, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra estuvo quiere decir que detenerse. ¿Detenerse en dónde? ¿En qué? Dice ahí, en el camino de pecadores. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra sentado significa eso, sentarse. ¿En dónde? En silla. ¿Establecerse en qué? En una silla de escarnecedores. Entonces, andar en consejo de malos, detenerse en camino de pecadores o sentarse en silla de escarnecedores. Precisamente eso es lo que está diciendo el salmista, que no hagamos. Si usted quiere ser feliz, no haga esto. No haga esto. Estos 3 grupos que que les acabé de explicar hace un momentito, son justamente el camino perfecto para descender a lo más bajo de una vida desgraciada e infeliz. Es la manera como el mal atrapa y nos lleva justamente a la destrucción, a la infelicidad, a la tristeza, a los problemas, a los divorcios, a las peleas, a las drogas, lejos de Dios. Ese es el camino, hermano. ¿Sabe que
En física, los que han estudiado física o saben un poco de física, en física se usa un término técnico llamado momento. Ese momento, ese término que se usa en física, es la fuerza que impulsa a otro elemento que está en movimiento para que siga moviéndose. ¿Sí? Es decir, es ese impulso que recibe algún elemento para que siga adelante, ¿verdad? Es esa fuerza que le impulsa para que siga moviéndose. Eso en física se llama momento. En la vida secular, nosotros podemos llamarle sencillamente impulso, ¿verdad? ¿Qué es el impulso en la vida secular, en la vida familiar, personal? El impulso es, por ejemplo, cuando usted como madre o como padre ve a su hijo, por ejemplo, que es bueno para los deportes, ¿verdad? Entonces usted le impulsa a su hijo para que él pueda desarrollar y mejorarse en dicha actividad deportiva, es decir, le anima, le ponen un curso de fútbol, de natación. Eso es el impulso, usted le anima, le motiva para que él siga haciendo ese deporte. Puede ser bueno para algún instrumento musical, puede ser bueno para la lectura, muchas cosas que nuestros hijos pueden hacer. Y de hecho aquí abro un paréntesis para que usted como padre sea un buen impulsador y motivador de sus hijos. No cometa la idea errónea de que por el hecho de que sus hijos sencillamente van al colegio quiere decir que ya van a ser estudiantes. Me he encontrado con padres que realmente da lástima y pena, sencillamente porque ni entienden cómo es el pensum educativo y cómo es el sistema educativo acá en este país. Y hay padres que yo les pregunto, bueno, y les digo, bueno, ¿y qué esperas de tu hijo? Y tienen buenos deseos y ellos dicen, bueno, yo deseo que mi hijo tenga una profesión, etcétera, etcétera. Y eso está bien. De verdad que eso está bien. Pero yo les hago esa pregunta, después de eso yo les pregunto a los padres, les digo, bueno, ¿y qué estás haciendo tú para que tu hijo llegue a ser un profesional cuando recién tiene 10 añitos? ¿Qué estás haciendo tú para ello? Y no están haciendo nada. Entonces solamente se queda en deseo. No hay impulso, no hay motivación. ¿Me está entendiendo? Entonces, cierro el paréntesis. Eso lo hablamos en temas familiares, ¿ya? Pero estoy diciéndole esto, hermano, para que usted entienda que en el mundo secular o en el mundo familiar es bueno y nos agrada que nos impulsen. Amada esposa, usted impúlsele a su esposito. A veces nos quedamos un poquito atrás. Anímele, jálele, dele esa fuerza para que siga adelante, para que vaya adelante en las cosas de Dios. A veces nos desanimamos como hombres, nos va mal en el trabajo, etcétera, pero ahí está usted como esposa, ayuda idónea, ¿verdad? Y viceversa también. Pero entonces, ese es el impulso que nosotros necesitamos y eso nos gusta y nos ayuda para superarnos, nuestros hijos, en la manera personal o profesional, y eso es bueno, nos ayuda, hermano. Y gloria a Dios por eso. Pero, déjeme decirle que el mal también tiene su impulso. Y uno puede dejarse atrapar por ese impulso y sufrir las consecuencias de ello. Y eso es sumamente triste, hermano. Porque cuando una persona ha sido atrapada por ese impulso satánico, perverso, a veces es demasiado tarde para poder recuperar tu familia, recuperar tus hijos, recuperar tu vida. Dice ahí, bienaventurado el varón que, y nos da esos 3 aspectos claves para entender esto. A, no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa eso, que no anduvo en consejo de malos? ¿Qué significa el consejo de malos? Estamos hablando obviamente de la filosofía del hombre natural, del hombre impío, que vive su vida sin considerar a Dios. Esa es una persona mala. Aquella persona que vive su vida sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Esa es una persona mala.
O sea, a veces nosotros entendemos que la persona mala es solamente el asesino, el ladrón, pero no es tanto así. Mire que una persona puede ser, por decirlo así, uno puede ser una persona buena, pero también ser una persona mala. ¿Me entiende? Porque a veces nosotros calificamos los parámetros de bondad y de maldad según lo que establece el mundo, pero no es así. Puede haber una persona buena, pero a la vez también puede ser esa misma persona mala. Entonces decimos, la persona no toma, la persona no fuma, no se va a discotecas, no hace nada. Mi hijo es bueno, no toma, no se va a discotecas, no baila, me obedece. Y claro, y nosotros consideramos y decimos, mi hija, mi hijo es bueno, mi marido es bueno. Es buenito, saben decir. Almita de Dios es él. Pero no consideramos el otro aspecto de lo que realmente implica ser malo, es decir, no tomar en cuenta a Dios en su vida. Ok, no pueden tomar, no pueden fumar, no pueden irse a discotecas, pero ¿qué hay de Dios? ¿Dios está en su vida? ¿Esa persona tiene en cuenta a Dios? Entonces una persona es mala cuando vive su vida sin considerar ni tomar en cuenta a Dios en su vida. Eso es lo que dice ahí. O sea, ser malo significa vivir su vida sin incluir a Dios. ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Dónde está Dios en su familia? Esa sería la pregunta acá. Eso es ser malo, vivir sin Dios. Y cuando usted escucha el consejo de una persona que no toma en cuenta a Dios en su vida, ese consejo es malo y es muy contraproducente para usted o para sus hijos. ¿Qué consejo están escuchando nuestros hijos ahora que está de moda esto de los movimientos homosexuales? Todo el mundo tiene derechos, ahora todo el mundo tiene derechos. De verdad, en Canadá una persona, si quiere, puede creerse perro y vive como perro. Eso es legal ya en Canadá. Y una persona de repente dice, bueno, soy hombre, pero ahora me da la gana de ser mujer y ya está, no pasa nada. O sea, ¿qué consejo nuestros hijos están escuchando en el colegio con respecto a estas cosas? Evidentemente es un consejo malo, porque ese consejo va en contra de lo que Dios ha establecido como moralmente correcto. Entonces es importante que nosotros como padres veamos y estemos atentos sobre el consejo que nuestros hijos están escuchando en los colegios y en las universidades y en las escuelas. Entonces, ese es el consejo de una persona mala. Yo le recomiendo, no escuche el consejo de una persona que no considera a Dios en su vida, que no tiene a Dios en su vida, de verdad. Por más buenos deseos que esa persona tenga con usted, de verdad. Una persona que el que tiene a Cristo lo tiene todo, dice. ¿Qué consejo escuchamos? ¿Qué consejo escuchan nuestros hijos? A veces hay problemas familiares, problemas económicos, sentimentales, en el hogar, los hijos, etc. Y la desesperación lleva a escuchar consejos malos. ¿Está entendido lo que es consejo malo, verdad? ¿Sí? Pero no, hermano, usted que conoce a Dios, que dice ser cristiano, escuche y busque un consejo de una persona que teme a Dios, que involucra a Dios en su vida. Punto B, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir que acá el consejo, la información que se recibió ya surte sus efectos. Es decir, vemos acá ya es la información en acción. Ya no solamente escuchamos, sino que lo practicamos. Es decir, esa persona que escuchó el consejo malo ha sido totalmente influenciada por el consejo malo y ahora esa persona comparte los estándares morales de conducta que el mundo impío sin Dios tiene, ya los comparte, ya está de acuerdo.
Y viene el hijo de la escuela y le dice, mami, papi, pero ¿qué de malo tiene ser homosexual? Cuando usted escuche eso de su hijo, eso es una luz roja, hermano. ¿Por qué? Porque no solamente ha escuchado el consejo malo, sino también ya está siendo partícipe de eso. Es la información puesta en acción. Ya está de acuerdo en su corazón y ha sido afectado. Y dicen, no, ¿qué hay de malo en ser lesbiana? ¿Qué hay de malo en ser homosexual? Tú, mami, ¿qué pasa? Pero si no hay nada de malo. ¿Y por qué les juzgas? Y comienzan con esa serie de argumentos. Entonces, hermano, nosotros debemos de tener cuidado con eso. Punto C, se sentó en silla, dice, de escarnecedores. Punto C. Estamos en el versículo 1 todavía. Es decir, esta palabra se sentó en silla de escarnecedores quiere decir que se sentó, tomó asiento. Esto ya es más implicativo. ¿Por qué? Porque se deleita en ese pecado. Ya es un estilo de vida. Ya es parte de su filosofía de vida. Su vida está basada en ese estilo de vida. Un ejemplo muy claro, muy facilito de entender. Bueno, aquí ya no solamente en Europa, sino ya esto es en todo el mundo, en todas partes. Por todas partes se ve eso. Usted les ve a jovencitos, 18, 20, 21 años ya viviendo juntos, sin casarse. Y todo el mundo lo hace. ¿Y qué hay de malo en eso? No pasa nada. Y eso es como una moda. Justamente a eso me estoy refiriendo. Ya se convierte en un estilo de vida, en una manera de pensar establecida en los corazones de esos muchachos. Y dicen, no pasa nada. Mejor, dicen. Si vivimos así, de repente pasa algo, pues entonces ya cada uno por su camino. No hay compromiso. Cuando la Biblia, hablando acerca del matrimonio, habla de que debe de ser un compromiso duradero, hasta que la muerte nos separe. Ese es el compromiso que da. Entonces desestiman lo bíblico por lo mundano. Y eso pasa no solamente con los jóvenes. Ahora ya los matrimonios que ya son medios adultos, digamos así, que ya tienen sus 15, 20 años de matrimonio, claro, ¿no? Afectados por lo que dice el mundo, ¿no? Ellos también quieren entrar a la moda, ¿no? Y eso se ve hasta en hogares cristianos hoy día, y es muy triste. Y claro, cansados por el estrés, los niños, los problemas, la casa, las deudas, el mortgage, y todas esas cosas, dicen, no, le dicen al esposo, mira, necesito mi tiempo, necesito mi espacio, dicen así. Y me voy a Cancún viernes, sábado y domingo, y así vengo un poquito más relajada o más relajado y no pasa nada. Así no se arregla un problema en casa. Así dicen, y así hacen ahora, y así lo practican, y se van. Los esposos se van, se reúnen, hay en el Face 10 compañeros del curso con los que se graduaron, y se van. Y las espositas se quedan ahí peloteadas en la casa con todo. Porque el marido está estresado, el marido ya no sabe qué hacer. Y lo mismo hacen las esposas, las mujeres. Hermano, ese tipo de filosofía ha afectado tanto, hermano, que justamente ha producido tristeza y dolor. Porque después de esas fiestas, de esos paseos, vienen los problemas. Pero todo empieza escuchando un consejo malo, y luego este se convierte en una práctica y termina finalmente en un estilo de vida. El andar, detenerse y sentarse es la vía descendente a la desgracia y a la infelicidad. Amén. Andar significa decisión, tomar una decisión. Detenerse significa comprometerse con esa decisión. Y sentarse significa establecerse con lo que usted se comprometió. Entonces, primero tenemos decisiones que excluyen a Dios, y luego hacemos compromisos que reafirman esas decisiones, y finalmente nos establecemos en una actitud de una vida sin Dios. ¿Y sabe qué? Todo esto es demasiado fácil, facilito. Es demasiado fácil hacerlo. Y muchos creyentes caen en esta trampa, hermano. En ese impulso que el mal
el maligno, Satanás, como usted quiera llamarlo, les impulsa, hermano, para la desgracia, la felicidad. Ya no le quiero, estoy pensando en divorciarme. Duerme tú en esa habitación, yo en la otra. Eso es. Veamos de otra manera el versículo 1. Son 10, o sea que hay para 10 semanas. Veamos de otra manera. Dice ahí, no anduvo en consejo de malos. Sugiere obviamente una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque esa persona solamente está oyendo, está escuchando. Sin embargo, de eso él no toma en cuenta a Dios en su vida. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esta palabra pecadores en el original hebreo es interesante, la que está escrita aquí, precisamente en este salmo. Escuche bien, es importante y es particularmente especial. ¿Por qué? Porque esta palabra pecadores en el hebreo significa o da a entender a aquellas personas que hacen ruido fuerte, aquellas personas que causan problemas o aquellas personas que están de fiesta en fiesta, esos alborotadores, ¿verdad? A esa palabra significa pecadores. Es decir, que es aquella persona que va de fiesta en fiesta, este tipo de personas que no piensa ni toma en cuenta a Dios. No solamente eso, sino que luego queda atrapada en ese estilo de vida mundano y le gustan las fiestas, le gusta alborotar, le gusta estar por aquí, por allá, parrilladas, fiestas, barbecues, paseos, y ahí van, todos envueltos y alborotados ahí. Y después vienen los problemas. Escarnecedores. ¿Qué significa la palabra escarnecedor? Ni en silla de escarnecedor se sentó, dice ahí. Es decir, que ya no solamente recibe la influencia de otros, sino que él mismo se ha convertido ya en un influencer. Él influye a otros ya. Ya no solamente recibe la información, sino que escarnecedor quiere decir que él ya influye a otros. Ya influye a otros. Ha pasado de ser pasivo en las cosas de Dios a practicar cosas que están en contra de Dios. Es decir, ahora él es el crítico, él es el escarnecedor, él es el crítico del creyente, del cristiano. Oiga, y cuando a veces cometemos un error que muchas veces lo hacemos como creyentes, esa persona, ve, y hermanito, y cristianito, y llevándose los toilet cleaners ahí del trabajo. ¿Cómo es eso? Y así, son escarnecedores. Ya no solamente escuchan, sino que ya ellos se vuelven acusadores. Y no te vayas a la iglesia, ¿para qué? Ahí te roban. No vale. Ahí el pastor y sus secuaces, ellos se cogen el dinero y así dicen. Me han dicho a mí eso. Bueno, lastimablemente hay estas iglesias que sí hay pastores que son ladrones, tengo que decirlo, lastimablemente. Pero hay gente así que ataca de esa manera. No vayas allá, es mucho tiempo, mejor hagamos esto, vamos acá. Entonces tratan de sacarlos. ¿Qué quiero decirles con todo esto, amados hermanos? Que el hombre es feliz cuando está lejos de todo esto que acabamos de hablar. Desdichado, infeliz es el que vive en pecado. La culpabilidad, los problemas, el desgano de vivir, el estrés, todas esas cosas, nada te satisface plenamente, experimentas todo y todo es nada y dices soy infeliz. No sé qué es, no sé qué me pasa, pero la palabra de Dios dice bienaventurado el varón que no vive en pecado, que no escucha el consejo de malos, que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. ¿Quiere ser feliz? Evite todo esto, hermano. De verdad. Bienaventurado el varón que no vive en pecado. Entiende, la felicidad no tiene nada que ver con algo terrenal o material. Nada que ver con eso. No tiene nada que ver con un estándar que la sociedad o la cultura ha establecido
como felicidad. No tiene nada que ver con eso. Veamos el versículo 2 y 3. ¿Qué dice ahí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El creyente que se encamina a la felicidad es aquel que se deleita en la palabra de Dios. Eso dice, hermano, ahí. Mire, yo aquí quisiera hacerles una pequeña observación y a ver cómo usted lee la Biblia, porque verá, la mayoría de las veces nosotros, y me incluyo yo, ¿sí?, leemos la Biblia, ¿sí?, solamente para informarnos de lo que Dios nos permite hacer o de lo que Dios no nos permite hacer, y en base a eso tomar una actitud determinada y librarnos del error. Y así lo hacemos. Pero ¿qué me está diciendo el versículo 2? Bienaventurado el varón que dice que se deleita en su ley. Es decir, el creyente se deleita en la palabra de Dios. Ese es el punto, que usted y yo como creyentes debe de haber un deleite al escuchar, al leer, al escudriñar la palabra de Dios. Es decir, debe de haber un corazón en nosotros con el deseo de amar la palabra de Dios y agradar a Dios con toda nuestra manera de vivir. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Dice, como para el Señor y no para los hombres. Ese es el punto acá. Todo lo que hagáis, dice, todo, absolutamente todo. Es decir, hallar un deleite en la palabra de Dios. Es decir, tratar de todo lo que yo hago, sea grande o pequeño, insignificante o magnífico, todo lo que yo haga, hermano, tiene que ser para el agrado de Dios. Ese debe de haber, ese sentir en nuestro corazón. ¿Lee usted la palabra de Dios así? ¿O solamente como para, ay Dios mío, no, esto no tengo que hacer? ¿O usted lee con ese corazón para deleitarse en el Señor? Déjeme decirle que si usted se acerca a la palabra de Dios buscando ese tesoro que puede ser grande, pequeño, y cuando usted lo haya, usted dice, utilizaré este tesoro para agradar a mi Dios, a mi Señor. Entonces usted será inmensamente feliz. Grandemente feliz. Su vida tendrá otro sentido. Cuando usted llega a ser feliz, cuando usted lee la palabra de Dios, haya el tesoro, y lo que haya, usted lo hace como para el Señor, para agradarle a Él. Usted lo utiliza, lo pone en práctica para agradarle a Dios. En ese sentido usted llega a ser inmensamente feliz. Mire, le voy a explicar con un ejemplo muy básico, muy claro acá, hermano. De verdad, un ejemplo muy simple. Es algo que hoy prácticamente ya no se escucha. Prácticamente ya no, o sea, es muy, demasiado, extremadamente raro escuchar esto. Imagínense que su hijo viene de la escuela, del colegio, su hijo, su hija viene del colegio, de la escuela, y llega y entra a su casa y le dice, mami, ¿en qué te puedo ayudar? Y usted dice, ¿qué? Tal vez entró una persona diferente, usted llega a pensar, tal vez entró una persona diferente, no es mi hijo, no es mi hija, porque nunca dice eso. Nunca dice eso. Tal vez estoy soñando, dice usted como madre, ¿no? Usted dice, ay, Dios mío, es una visión. Por fe estoy escuchando, dice. Pero bueno, supongamos que en realidad su hijo o su hija, cuando viene del colegio, de la escuela, dice eso, mami, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo ayudarte a hacer el arroz? Mami, no te preocupes, yo lavo los platos. Oh, Dios mío. Qué bien usted no se sentiría. ¿No sería eso increíble? Claro que sí. Eso
es deleitarse en la palabra de Dios. Es decir, se refiere a la motivación de su corazón cuando usted se acerca a la palabra de Dios y usted dice: Señor, ¿cómo puedo glorificarte? ¿Cómo puedo agradarte hoy? Salmo 119, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Qué hermoso. Eso es deleitarse en la ley de Jehová, hermano. Eso es amar la palabra de Dios. Eso es buscar los tesoros de Dios y vivir para agradar a Dios en nuestras vidas. Eso es ser feliz, inmensamente feliz. Eso es ser bienaventurado. Cuando esto sucede, la palabra de Dios es la que determina, escuche bien, nuestros hábitos, nuestra moral, nuestra verdad, nuestro amor, nuestra honestidad. Porque cuando nos acercamos al Señor con un corazón así de agradarle, es el Señor que nos cambia por medio de su palabra y nos enseña cuál debe de ser mi actitud en casa con mi esposo, con mi esposa, mis hijos, con mis hijos, los hijos con los padres. Es la palabra de Dios. Entonces todo lo que tú haces, lo haces con gozo porque sabes que estás agradando a Dios. Pero hermano, cuando usted le manda a su hijo a hacer los platos, a lavar los platos, a hacer un arrocito, a hacer una ensalada mientras usted hace cualquier cosa, y usted le ve la mala cara de su hija, de su hijo que pone ahí, medite, hermano, su hija, su hijo no le está agradando a usted. Lo mismo es con el Señor. Cuando se le manda a hacer aquí algo en la iglesia y no hay diligencia, es lo mismo. Las cosas deben de ser hechas para el Señor. Y es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar, a cómo hacerlo. Y en ese sentido nuestra vida va a cambiar. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí la palabra de Dios está utilizando una analogía del hombre con un árbol, ¿verdad? Obviamente la vida de esta persona se nutre, se alimenta de la palabra de Dios, por eso es fuerte. La palabra ahí es plantado, es decir, nos da la idea de estabilidad, de estar fuerte. Es decir, sus raíces están profundamente cimentadas en la palabra de Dios, por eso es fuerte. Y no cae. También vemos obviamente este árbol o esta vida humana que está dando esta analogía ahí, que resiste las tormentas, los vientos, las lluvias. Lo que venga está ahí. ¿Por qué? Porque está cimentado en la palabra de Dios. No está escuchando consejos malos, no está escuchando consejos de afuera del mundo, no. Está escuchando los consejos que dice la palabra de Dios. Ahora usted entiende por qué yo muchas veces en consejerías le digo: hermano, la palabra de Dios dice que vaya por la derecha, ese es el consejo de Dios. Y a veces neciamente van por la izquierda y después la infelicidad, la tristeza. Y resiste obviamente toda tormenta, vientos, lluvias. Y vemos ahí los frutos que son evidencia de su estabilidad. Qué lindo, hermano, si nosotros pudiéramos viajar allá al huerto de Getsemaní. Hay olivos ahí en Jerusalén, en Israel, hay olivos que a pesar de tener 500, 600 y hasta 800 años, aún siguen dando su fruto, hermano. ¡Qué hermoso! Estas personas son fuertes, son estables. ¿Por qué? Porque obviamente tienen buenas raíces y dan fruto. Ese es el tipo de persona que Dios quiere que seamos, porque estamos cimentados precisamente es en la palabra de Dios. Ahora luego usted ve, dice ahí, que da su fruto y su hoja no cae, dice, no cae. La hoja aquí es el testimonio externo del árbol, ¿sí?
La hoja le dice a usted qué tipo de árbol es, ¿verdad? Y dice que esa hoja no cae. Es decir, que nuestro testimonio habla de quién es Dios en nuestra vida. Nuestro testimonio en cuanto a lo honesto que seamos, nuestro testimonio en cuanto a nuestra moral que tenemos, nuestro testimonio en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra verdad que tenemos. Esto habla mucho de nuestra vida como creyentes, especialmente hoy día. Y si Dios le está hablando a usted, hermano, gloria a Dios, porque yo he visto creyentes cuyas hojas se marchitan, creyentes cuyo testimonio comienza a cambiar y dejan de venir a la iglesia y tú ya les ves compartiendo cosas del mundo, música del mundo. Y eso es muy triste, hermano. Y sus hojas están cayendo de a poquito, hermano. ¿Por qué? Porque sucumbieron al mal consejo y sucumbieron al pecado, y peor aún, luego ya los vemos que se deleitan en el pecado. Estos nunca han tenido buenas raíces, nunca han sido estables, no han nacido de nuevo, no son salvos, no son verdaderos creyentes. Tal vez usted se está marchitando en alguna área de su vida. Ponga atención. Ponga atención, que Satanás es más inteligente que usted y yo juntos. Y dice ahí, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. No se trata aquí de ser rico, porque obviamente ese es un concepto humano. Le voy a explicar matemáticamente qué significa ser próspero, qué significa ser rico. ¿Sí? ¿Usted conoce el número 0? ¿Sí? El número 0. ¿Sí? El número 0. Un 0 no vale nada. ¿Sí? Pero si a este 0 usted le pone el 1 a la izquierda, entonces ese 0 tiene valor. ¿Por qué? Porque se le ha añadido valor. Entonces ya no es 0, es 10. Es un 10. Y si usted le añade otro 0 a la derecha, es un 100. Y si usted añade otro 0 a la derecha, va a ser un 1000, y así, sucesivamente. Eso es la prosperidad. Nosotros somos ese 0, Dios es ese 1. Y Dios es el que va añadiendo los ceros a nuestra vida. Dios es el que añade la prosperidad y las bendiciones a nuestra vida. Es decir, cualquier cosa que Dios nos dé, Él nos va a prosperar, hermano, porque viene de Él. Él es el que añade las bendiciones. Él es. Él añade las bendiciones a nuestra vida. Él es el que va añadiendo los ceros, por así decirlo, a nuestra vida. No así, versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todo, hermano, usted puede tomar todo lo que estamos viendo, tome todo lo que estamos viendo. Hemos estado hablando sobre aquel hombre bueno y justo, y niéguelo, y tenemos un hombre especificado aquí en el versículo 4, 5 y 6. Es un hombre totalmente sin Dios. Ese justamente es el del versículo 4.
Y sobre todo, como vemos ahí, dice, no así los malos que son como el tamo, que arrebata el viento. El tamo son las espigas, la paja que hay en un granero, que no tienen fuerza, son débiles. Viene un problema y se acabó el hogar, viene un problema y se acabó mi vida cristiana, ahí quedó la familia, ahí quedó los hijos, me voy donde mi mamita. Problemas, hermano, que son obviamente obvios y que todos en algún momento lo podemos tener. Pero ahí dice claramente, habla acerca de la debilidad, no tienen fuerza. Y sobre todo, amados hermanos, no estarán firmes en el día del juicio. Su pecado y su vergüenza va a ser expuestos por la santidad y la majestad del juicio de nuestro Señor Jesucristo. El justo, el bienaventurado, es aquel cuyos pecados han sido perdonados y entrará al gozo del Señor por toda la eternidad. Pero mire el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Está hablando ahí de una separación eterna, una separación para vida eterna y una separación para juicio y muerte eterna. Bienaventurados los que somos separados para vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Versículo 6, Dios conoce nuestro camino. Dios conoce quiénes son los justos, quiénes son los malos. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, Pablo entendía muy bien este punto, ¿qué es ser bienaventurado? Pablo entendía claramente este punto de qué significa ser feliz. Y él entendía claramente cómo llegar a ser feliz. Y mire ahí, Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13. Dice, después que él está hablando acerca de las dádivas, de las ofrendas que le daban a él, de todo eso, él comienza a explicar esto. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Sí ven? Pablo aprendió a ser feliz. Pablo aprendió a ser bienaventurado. Pablo entendió qué es ser feliz y Pablo entendió cómo llegar a ser verdaderamente, inmensamente feliz. Él aprendió eso. Y él explica por qué. Aprendí dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí ve? Cualquiera que sea la situación. Mire, la felicidad no está determinada por algo terrenal. Y justamente Pablo está hablando aquí en este capítulo de las ofrendas, que algunos se olvidaron que él no tenía, pero al fin le dieron. Pero él no está hablando de que la felicidad realmente está determinada porque yo tengo mi buen trabajo, porque yo tengo mi buen sueldo, porque mi hijo no toma, porque mi hijo no va a discotecas. No está hablando nada de eso. Él está diciendo, sé vivir, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por quién? Por el Señor. Así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiende? Hermano, la felicidad está en Jesucristo. El ser bienaventurado, el ser inmensamente feliz está en nuestro amado Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, queremos venir, Señor, a pedirte en primer lugar perdón, Señor, porque muchas veces consciente o inconscientemente, Señor, escuchamos el consejo de aquellas personas que no te temen. Señor, también te pedimos perdón porque muchas veces hemos caminado junto a los pecadores, hemos practicado lo que el mundo practica. Señor, perdónanos, amado Padre.
hemos tenido por bueno lo que el mundo tiene por bueno. Señor, perdónanos por ello. Padre, también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos convertido en escarnecedores, Señor, y hemos juzgado, hemos hablado mal de algún hermano de la iglesia, del pastor. Señor, perdónanos, porque incluso ha habido deleite en algún pecado. Señor, oramos para que tú nos bendigas, Señor, y tú, que conoces mejor nuestro corazón, nos ayudes, Señor, a entender qué es la felicidad y cómo poder hallar la felicidad. Y es a través de Jesucristo en nuestro corazón, a través de deleitarnos en honrarte, en obedecerte. Esa es la felicidad, Señor. Ayúdanos a vivir en ese estándar de vida, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre, y oro por las personas que por primera vez escuchan este mensaje. Señor, que tú les hables y puedan dejar esos malos caminos, puedan dejar su pecado y venir a los pies de Jesucristo. Y ahí donde tú estás, dile: Señor, gracias porque hoy tú me has hablado. Y hoy reconozco que he vivido en consejo de malos y he estado en camino de pecadores, e incluso me he convertido en hablador, en crítico de los cristianos, Señor. Pero hoy entiendo, Señor, por qué mi vida ha sido infeliz, por qué no he podido encontrar la felicidad verdadera, y es porque no te tengo a ti, amado Jesucristo. Y dile ahí donde estás: Señor, reconozco mis pecados, perdóname. Amado Jesús, ven y sé el Señor de mi vida. Ya no quiero vivir así, quiero esa felicidad que viene de lo alto, del cielo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.